Esperen aquí. Ahora sí los saludo. Buenas tardes. Saludos desde el más acá a la gente que en el más allá vea esta grabación. Saludos a los acá presentes. Buenas, buenas. Nuestra misión el día de hoy, muchachos, es terminar estos 3 espacios gratuitos de competencia lectora. Mañana termina oficialmente como las clases gratuitas con PIP en razonamiento lógico. Y pues bueno, la intención el día de hoy, pensé mucho qué hacer. Pensé mucho qué hacer con ustedes el día de hoy, pero decidí que lo más pertinente era socializar un examen de admisión propiamente. ¿Por qué? Porque pues las dos anteriores vimos elementos teóricos muy importantes, espero que les hayan sido muy útiles. A los que de pronto no hayan podido estar, las clases están montadas en el canal de YouTube de CERUDA, entonces pues nada, pueden acceder a las clases pasadas, pero ya con algunas basecitas teóricas, porque ya vimos algunas bases teóricas, el uso de los exceptos, las preguntas analógicas, las estrategias para descartar sobre inferencias, las cositas que estuvimos trabajando en las 2 semanas pasadas, pues ya con ese material creo que nos podemos meter de lleno a hacer un examen. Otro asunto que quiero decirles, bueno, no les he dicho qué examen vamos a hacer. Vamos a hacer el 2024-1, jornada 1, el examen de la toma. ¿Lo conocen? ¿Conocen el examen de la toma? ¿No lo conocen? ¿Sí? Bueno, algunos lo conocen, otros no. Para los que lo conozcan, no está de más que le volvamos a pegar una miradita. No sé si lo conocen porque ya han visto una socialización o lo conocen porque presentaron ese examen, pero bueno, la idea es que lo trabajemos. Vamos a hacer el texto 1 que tiene 23 preguntas. Y bueno, antes de empezar, quería decirles algo y es que lo que dice Juanita de que es muy duro, en realidad lo difícil es la estandarización, ¿cierto? En ese momento se necesitaron como 37, 38 preguntas buenas para pasar a medicina, o sea que el examen tenía que ser prácticamente perfecto. Entonces, para que lo tengan presente, no sientan que, ay, no, que tan fácil esto, que qué sentido tiene socializar esto. Puede que no sea tan fácil realmente, porque la posibilidad, digamos, de equivocarnos si vamos para una carrera de alta demanda es diferente así vamos a una carrera de baja, ¿cierto? Entonces, el asunto es muy diferente. No, en la toma la estandarización fue 37, se pasaba con 38, si mal no estoy, a medicina. Entonces, pues nada, complicado. 32 estandarizado el de Gabo, el de Gabriel García Márquez, el que hicimos en la primera clase, ese era de 32. Recuerden que la estandarización va cambiando de acuerdo al examen de admisión. En Padre Papá Papi creo que también fue 36 o 37 y el semestre pasado fue 36. Las estandarizaciones han estado muy altas, pero yo confío en que en este semestre bajan un poquito. Me esperaría que el estandarizado cierre en un 28 o 29, para tener unas 31, 32, 33 para pasar a medicina. Sería lo ideal, porque es que eso de necesitar 37 para pasar es muy complicado, ¿cierto? Bueno, les pongo en pantalla las diapositivas para que me cuenten si las ven ahí y que podamos empezar. Listo. Primero voy a leer yo el texto aquí en las diapositivas y ahorita se los mando al grupo para que puedan responder las preguntitas y vamos a poner un temporizador como lo hicimos las clases pasadas, a 1 minutico cada pregunta. Cuando suena el temporizador respondemos. ¿De acuerdo? Bien con la dinámica. Pero antes de empezar con las preguntas, pues vamos a leer el texto y vamos a hacer el análisis del texto para poder tener más información. Yo sé que les estoy dando como los últimos consejitos, entonces voy a intentar ser lo más pertinente posible. Muchachos, recuerden cuando lean el texto hacerle algunas preguntitas, interactuar un poquito con él. No sé si utilicen estrategias como el subrayado, como las acotaciones, que es anotar alrededor del texto. Eso les puede ser útil en la medida en la que nos ayuda a tener mayor memoria, mayor recuerdo del texto, que es una de las falencias más grandes en nuestros procesos de comprensión lectora. Entonces, si usted utiliza alguna de esas estrategias, bienvenido sea. Pero yo también les recomiendo, después de que lean el texto, hacerle una serie de preguntitas, como para que eso los obligue a interiorizar la información y los ayude a tener mejor retentiva sobre el texto. Lo vamos a leer, le vamos a hacer unas preguntitas y ya nos vamos al examen propiamente con un temporizador de 1 minuto por pregunta. ¿Listo? Dice así entonces con entonado acento. Texto 1. Para empezar, La Toma no es un barrio, es apenas un sector en el cercano oriente de Medellín, largo y estrecho como una longaniza porque creció en las franjas de retiro de la quebrada Santa Elena, que allí corre a cielo abierto. La historia de La Toma arranca bien temprano, exactamente cuando el oidor español Moni Velarde ordenó construir la primera acequia que tomó el agua de la quebrada Santa Elena y la llevó a una fuente instalada donde hoy está el Parque Berrío.
También hizo construir un puente, el mismo que un siglo después arrasó la creciente. Se reconstruyó de madera y mejorado con barandas y techo de tejas, y en sus inmediaciones brotaron fondas de donde los arrieros descansaban mientras sus mulas tomaban agua de la quebrada. De ahí el nombre de la zona, La Toma, también llamada Campo Alegre por una famosa cantina que allí había, donde el poeta Abel Farina compuso sus primeros versos. Y 10 cuadras más arriba construyó la primera planta hidroeléctrica de Medellín, otro aporte de la Santa Elena al progreso de la ciudad. Entonces, los asombrados parroquianos vieron encenderse, como por arte de magia, 150 luces de arco que alumbraron las calles. Fue esa la noche en que Marañas, popular loco de la época, proclamó su célebre frase: "Te jodiste, Luna, de hoy en adelante te vas a tener que ir a alumbrar pueblos". El mundo estaba cambiando, indudablemente. Cambio que para la toma se ahondó cuando los hermanos Echavarría, ricos importadores de telas, tuvieron capital para montar una fábrica y producir sus propios textiles. La montaron medio kilómetro abajo del puente de madera, al lado de la quebrada. Así nació Coltejer en 1907, con 10 obreros y 4 telares, que 10 años después fueron 130. Y hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma. Hasta entonces un caserío de mazamorreros, areneros y señores que lavaban ropa por encargo. Un paraje pintoresco de casas de tapias, bareque y techos de paja, con charcos cristalinos donde iban a pasear las gentes de la ciudad. Pero ya con Coltejera ahí, todo se empezó a cambiar. Con los telares llegaron los obreros, muchos de ellos forasteros que construyeron sus casas a la vera de la quebrada. La toma se fue pues densificando y expandiendo paralela a la vecina calle Ayacucho, que tuvo tranvía a partir de 1921 y era el eje vial de Buenos Aires, un barrio pinchado en ese entonces, sembrado de casaquintas y habitado por familias conspicuas, mientras que la toma, con sus casas obreras e inquilinatos, venía siendo el primo pobre de la familia. No en vano allí, en el puente de la toma, exactamente el 1 de mayo de 1925, un grupo de entusiastas artesanos, obreros y maestros de obra proclamó a María Cano, la célebre líder sindical de entonces, como la flor del trabajo. Los inquilinatos eran caserones donde los obreros y obreras pagaban pieza por mensualidades, en una sociedad metida de pies y manos en la voraz dinámica del progreso, alimentada por el auge industrial y urbanizador y las migraciones desde los pueblos. Así crecieron Boston por un lado y Buenos Aires por el otro, y nacieron otros nuevos como Villahermosa y Enciso, barrios de artesanos y obreros. Listo, el texto es un fragmento, no es el texto completo, es de Ricardo Aricapa y se llama La Toma. Fue publicado en Universo Centro, que Universo Centro, muchachos, es un periódico de distribución gratuita. En la universidad a veces lo entregan justamente y es manejado por estudiantes de periodismo. Listo, es una fuente bien interesante porque es cercana a la universidad. Bien, ¿qué tipo de texto creen ustedes que es? Expositivo, argumentativo, narrativo, ¿qué dicen? ¿Quién da más? Narrativo. Narrativo, crónica me dicen por aquí y el resto me dice narrativo. Ninguno está equivocado hasta el momento. La crónica hace parte de la tipología narrativa, ¿no? Pero evaluemos primero el narrativo y luego miramos si puede o no ser una crónica. ¿Qué elementos tienen los textos narrativos como para poder determinarlo de esa manera? Normalmente el narrativo es hablar o narrar, en este caso, una historia. Se está hablando del nacimiento, en este caso, de Medellín, sus primeros asentamientos. Listo, bien, Aurora, tapa y un fa. La próxima me alzas la manito, listo, porque en ese momento estás participando solo tú y bien, pero si de pronto varios van a hablar, nos interrumpimos. Para todos, para que lo tengan pendiente. Pero muchas gracias, muy bien. Manuel, cuéntanos. Profe, cuando es un texto narrativo, prácticamente todos los verbos están en pasado, entonces ahí uno se da cuenta. Yo pienso que depende, porque pueden haber textos narrativos que se cuenten en presente. No son tan comunes, es más común el pasado. Pero un texto histórico, por ejemplo, yo que sé, un texto sobre la Segunda Guerra Mundial, está todo en pasado, porque ya la Segunda Guerra Mundial pasó. Y ese texto sería expositivo. Pero lo que tú dices sí es muy valioso y es el uso de muchos verbos. Hay muchos verbos, porque si lo pensamos, uniendo a la idea de Aurora, la intencionalidad del texto es darnos a conocer la historia de Medellín.
pero yo digo que es narrativo porque no lo está contando objetivamente. No me refiero a que no sea objetivo por lo que cuenta, porque hay muchos elementos históricos y ahí puede venir esa parte expositiva que preguntaba Juanis, pero la forma en la que lo cuenta es como más poética, ¿no? Como que lo intenta contar de una forma que nos entretenga, más que informar. Y en ese caso ya se va volviendo subjetivo y eso es lo que nos permite diferenciar lo narrativo de lo expositivo cuando hay una serie de sucesos, digamos, en mención. Vale, cuéntanos. Profe, a veces cuando el narrador es el que está dentro del texto, puede haber muchos casos en que se esté contando en presente, no necesariamente debe ser en pasado, creo. Cuando sucede así, ese narrador se llama intradiegético, es decir, cuando el narrador es protagonista, podría estar contando lo que hace, ¿no? Entonces podría decir, yo estoy en mi cama y me levanto y ta. O sea, el tiempo no necesariamente tiene que ser siempre en pasado, aunque sí es lo más común, eso no se los voy a negar, pero más que el tiempo, lo importante es la cantidad de verbos que usa. Listo, ese es el elemento narrativo. Pero lo que hablábamos ahorita no nos da pie para pensar que también tiene algo de expositivo. Pues porque me está dando datos históricos, hay un montón de fechas, ¿no? Que en 1907, que en 1925, que en 1921, que le dijeron a yo no sé quién que era la flor del trabajo. Hay un montón de datos que realmente sucedieron en la historia de Medellín. Eso que realmente sucedió y que como es histórico ya puedo comprobar porque hace parte del pasado. ¿No les parece a ustedes que es un elemento expositivo? Ali, perdón, ay, que no te doy la palabra. Te tenía Tranquila. Yo también iba a decir eso, de que tiene partes expositivas más por el comienzo. Siento que en un texto narrativo, el comienzo de como de todo el texto no comienza así como en este texto de aquí. Entonces bien. creo que eso se identifica más con lo expositivo, pero igual también tiene narrativo. Entonces puede ser como una fusión de los dos. Exacto, eso se llama hibridaje textual y es muy importante que sepan que es válido. Un texto puede tener varios tipos, incluso puede tener todos. Y, oh sorpresa, este es el caso. También tiene elementos argumentativos. No les voy a decir que predomina lo argumentativo y que el texto es argumentativo sobre todas las cosas, porque yo no puedo ver una tesis como una opinión que yo diga, sí, el autor me está intentando convencer de esto. Realmente no. Pero no notan que hay una serie como de comentarios sobre lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando me dice aquí indudablemente, el mundo estaba cambiando indudablemente, indudablemente lo está poniendo el autor, no es que las cosas hayan pasado así o que haga parte de la narración, es una opinión, por así decirlo. Lo mismo pasa cuando nos dice que la vida de la toma era bucólica o cuando nos dice que era un paraje pintoresco. Ese tipo de adjetivos, que son adjetivos categóricos, creo que yo ya les había hablado de eso en la primera clase cuando trabajamos juicios de valor. Esos adjetivos categóricos, muchachos, son muy propios del texto argumentativo, ¿cierto? De alguna manera el autor está dando una especie de postura, digamos, sobre esa descripción que nos hace de la toma. Entonces, ese tipo de adjetivos categóricos, ese tipo de menciones vienen propiamente del autor. ¿Y a qué quiero llegar con ese sancocho? Sí, es un sancocho, pero con poquito argumentativo. Lo que pasa, Nati, es que estamos tan acostumbrados a ver textos tan argumentativos que aquí es muy difícil verlo, ¿no? Pues porque a duras penas nos hace como una serie de comentarios. Por ejemplo, al principio cuando nos dice que es apenas un sector en el cercano oriente de Medellín, ¿no les parece que es como un juicio con ese apenas? Ve, ni a barrio llega, es un sectorcito por allá chiquito en Medellín. Eso ya empieza a ser subjetivo, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene elementos de los tres tipos de textos. Estrella me está haciendo una pregunta importante y me dice, ¿uno cómo hace ahí cuando el texto tiene pedazos de varios textos? Por si nos preguntan la tipología textual. Aquí voy. Muchachos, eso sucede porque ahorita me dijeron que era una crónica y tienen razón, es una crónica. ¿Qué pasa con las crónicas? Las crónicas mezclan los tres tipos de texto. Tienen elementos, realmente una crónica, en definición, ¿qué es? Se cuenta cronológicamente una serie de sucesos que realmente acontecieron, pero desde la subjetividad del que narra, porque intenta plantearme un punto de vista. Es un sancocho, eso es un texto transformer, uno lo ve de una manera y luego ¡pum!, resulta que es otra, ¿cierto? O un sancocho trifásico que tiene de todo y bien potente. Cuando ustedes sientan que tiene los tres tipos de texto, lo más probable es que estén ante una crónica. Y la crónica, como género, digamos, textual, se encaja específicamente en un texto.
a qué tipología textual, mejor dicho, qué tipología textual predomina en la crónica. Espérenme, muchachos, yo me sirvo agüita. Menos mal estoy a la de la cocina. Hoy estoy en la barra de mi casa. Algo muy charro, di las 3 clases en diferentes lugares. Todas en un lugar diferente. Estoy variando para que conozcan toda mi casa. Claro está. Mentira, esa no era la intención. Cosas de la vida. Espérenme un segundito. Chan, 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 chan. Ahí esto me está llenando rápido. Listo. Me pudo la sed, perdón. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? La crónica se encaja sobre todo en el texto narrativo. Cuando estamos ante una crónica, para responderle a Estrella, cuando estamos ante una crónica, el texto predominantemente es narrativo, pero entonces lo que podemos hacer es, si nos hacen una pregunta directamente de tipología textual, yo debo responder que es narrativo, pero si en algún momento nos dicen que si se recurre a la argumentación o que si tiene datos verídicos o que si puede tener elementos expositivos, eso va a ser válido, porque sé que el texto tiene los 3 tipos de texto y aplica para cualquier híbrido, porque pueden haber argumentativos expositivos, expositivos narrativos, bueno, de diferentes tipos. Aplica para cualquier tipo de texto. Siempre que haya un guiaje, va a haber un texto que predomina entre ellos. En este caso, deberíamos predominar lo narrativo. ¿Listo? Igual, como decía Nati ahorita, este texto no tiene como tanta predominancia de un texto argumentativo, no es tan notable, pero cuando hay una crónica, a la universidad le gusta mucho preguntar por la parte argumentativa del texto. Es muy común que lo haga. Sin embargo, aquí no tiene mucho como de dónde agarrarse, pero ya saben, si está mezcladito de todo un poquito y sienten que es una crónica, o sea, que su intención es relatarnos una serie de sucesos, definitivamente va a predominar lo narrativo. ¿De acuerdo con que el texto sea narrativo? ¿Tipi? ¿Bien? ¿No sienten ustedes que el detenernos a analizar esto, a mirar el por qué tiene esos tipos de texto, como que profundizar en el contenido, nos ayuda a tenerlo más claro antes de responder? Y legalmente, muchachos, eso les quitará 5 minutos a lo sumo. Usted no conversa tanto con el texto. Entonces que le dice, hola, ¿de qué tipo sos? Como de todo un poquito. O sea que seguramente eres una crónica. Y eso me implica muchas cosas, porque sé que los sucesos que me cuentan sobre la toma son ciertos, pero la forma en la que me los están contando tiene un elemento estético poético. Y sé que también, aunque sea de una forma muy, digamos, diluida, tiene opinión sobre los hechos que se están narrando, que se están relatando. Entonces eso me da más conciencia sobre el texto y ahí sí me puedo ir a responder. Bueno, muchachos, voy a poner el temporizador en mi celular. Claro que yes. Voy a poner el temporizador y se lo voy a poner a un humilde minutico. Ah, bueno, pero antes de ponérselo, ustedes necesitan insumos para contestar. Regálenme un segundito. Les voy a enviar el texto. Ahí está tanto texto 1 como texto 2. Listo. Pero vamos a fijarnos, vamos a centrarnos en el texto 1, que es el que acabamos de leer y que es el que necesitamos para contestar estas preguntas. Listo. Ya tienen el texto, se los mandé al grupo. ¿Sí? Bueno, lo voy a mandar a los chicos del curso, se los va a mandar al grupo de interacción, por si alguno no está en ese grupo. Este es el de razonamiento. Que paso uno, encontrar el grupo de interacción. Aquí está. Listo. Ahí se los envié a ambos grupos para que tengan la información. ¿Estamos listos? ¿Melos? Bien, un minutico por cada pregunta. La idea es que ustedes mismos rastreen el texto, que ustedes mismos intenten buscar la respuesta y después de que pase el minutico, hablamos de cuál es la respuesta correcta y lo vamos socializando. ¿De acuerdo? Listo. Primera pregunta, 1 minuto. Corre tiempo.
Listo. Yo sé que empezamos potentes. Si todavía no tienen la respuesta, no hay problema. Ese es el tiempo mínimo, no el máximo. Sígale pensando. Cuando tengan una respuesta, me cuentan. Sin afán. Ni rastro de presiones. A mí me parece, es horrible, no quiero interrumpir pues su tiempo de pensar, pero a mí me parece horrible que cuando el examen empieza con una pregunta difícil, porque yo siento que eso nos predispone para el resto del examen, no, o sea, puede que el resto del examen sea fácil, pero yo con esta pregunta quedé temblando y entonces digo, no, Marta, ¿qué voy a hacer? La universidad no era para mí. Entonces, les doy otro consejo. Este consejo es más espiritual que académico. Muchachos, si empiezan con una pregunta muy dura, pasen a la siguiente. Hagan esa cuando se sientan más animados emocionalmente. Pero empezar con una pregunta difícil, a veces desde lo emocional puede representar una carga grande. Listo. Vamos a ver cuál es la información. Vamos a ver cuál es la información y si todas las... esa sí está más complicada, Juanis. Ahí sí ya tenemos algo, por alguna hay que empezar. Pero pues intente a ver si la 2 es más fácil. Mejor. Bien, muchachos. Pilas, me está diciendo que me está poniendo una cita. Si me está poniendo una cita, esa pregunta es analógica. Entonces tengo que mirar qué es lo que me dice la cita y contrastarlo, o bueno, compararlo más bien con lo que me plantea el texto. La diciendo que el puente de la Toma lleva el nombre de la Toma porque en ese punto comenzaba la sequía para traer agua de la quebrada a la ciudad. O sea que nos dice que se relaciona, digamos, con el nombre de la Toma porque como ahí comenzaba la sequía para traer agua, había agüita, ¿cierto? Entonces la Toma por el agua. ¿Qué es lo que me dice el texto respecto al nombre de la toma? Aquí yo les traje el fragmentico, ustedes lo tienen también ahí en el texto, pero pues para que se fijen en él, en el texto nos están diciendo, por aquí nos dicen, de ahí el nombre de la zona la toma. Y ese de ahí me remitiría a lo anterior, es decir, me está diciendo que se llama la toma porque en sus inmediaciones brotaron fondas donde los arrieros descansaban mientras sus mulas tomaban agua de la quebrada. O sea que según el texto se llama la toma porque ahí tomaban agua las mulas. Según la cita se llama la toma porque ahí se, digamos, comenzaba la sequía para traer agua de la quebrada a la ciudad. ¿Puedo decir que es la misma información o que se relaciona esa información? No necesariamente, ¿cierto? Igual voy a empezar a descartar. Voy a descartar una pregunta que tiene absoluto. ¿Qué dijeron? ¿Que lo que trabajamos las otras 2 clases no va a servir para nada? Pues no, mi ciela. Hay una que tiene absoluto. La D, muy bien. Me dice que todos los parajes en otras latitudes que tienen o tuvieron boca toma se llama la toma. Yo puedo asegurar que en todo el mundo hay tomas. O sea, el puente es que se llamen la toma, específicamente la toma. Eso es un chisme tremendo, ¿cierto? Y ese todos, que es el absoluto, es el que me forma el juicio de valor, así que por eso la puedo descartar. ¿De acuerdo con que descartemos la D? Listo. Hasta el momento descartamos la D. No va a ir sin suspenso, pero no me funen. No se me salgan de la clase, ¿listo? La respuesta correcta, muchachos, no es la C. ¿Por qué? Esperen, déjenme defenderme. Nati, la clase pasada estuvo muy buena en realidad. Trabajamos preguntas analógicas, entonces miramos cómo resolver las preguntas analógicas y los tipos de preguntas analógicas de la universidad. Trabajamos preguntas con situaciones cotidianas, preguntas de literarias, preguntas de unidades fraseológicas y al final hicimos como todas las preguntas que tenían ese tipo de contenido del examen de Chibolito. Entonces, si lo quieren ver, está en YouTube. Ya está la clase en el canal de YouTube. Listo. Juanita, cuéntanos. Saris, pues yo puse la A, pero la verdad es que no había entendido la pregunta, pero ya cuando dijiste que era una cita y que era pues analógico, ya empezó a tener sentido porque de por sí lo que dice en el texto y lo que está en la cita pues no se relaciona y pues la A y la B lo que hacen es como afirmar esta posición, pero pues realmente no se relaciona, pero si uno no entiende que es una cita y que es una pregunta analógica, pues todo mal.
Ujú. Chipi, yo creo que se trata de eso. Ahí el nivel de lectura nos salva. Lo que pasa es que, a ver, yo no puedo decir que acequia es igual a quebrada, ¿no? No sabemos todavía qué es acequia. Ahorita nos peleamos con esa pregunta. Hay una pregunta sobre eso que es jugosísima, pero yo no puedo decir que equivale a quebrada, como si una acequia fuera lo mismo que una quebrada. Es más, si una acequia fuera lo mismo que una quebrada, nosotros sabríamos que es una acequia y no sabemos. Entonces la puedo descartar porque equivale, quiere decir que puedo reemplazar una palabra por otra. Yo puedo decir que puedo reemplazar quebrada con acequia. Como que sean, vayan para el mismo lado en el punto de que sean reemplazables. No puedo decir lo mismo porque no son exactamente lo mismo, pero de ese modo. No, ¿cierto? Entonces puedo descartar la B. Quedaría entre la A y la C. Hasta ahí sí, en eso sí les doy la razón. El descarte está entre la A y la C. Pero, ¿qué pasa con la A? ¿Cuál es el problema que le encuentro a la A? Me está diciendo que lo que hace es precisar más la información, porque es así si el de ahí se refiere tanto a la sequía como a la tomada de agua por las mulas. Pero cuando el autor nos dice de ahí, miremos el texto, de ahí el nombre de la zona, ese de ahí recoge la parte de la sequía o solo nos remite a lo de que las mulas tomen agua de la quebrada. O sea, miren la citica. Cuando me dice de ahí, ese ahí me remite a lo anterior, tiene que estar cerca. Cerca me mencionan la sequía, ¿cierto que no? O sea, me están mencionando la tomada de agua de las mulas, pero ahí cerquita me están mencionando el asunto de la sequía. Realmente no, ¿cierto? Entonces ese de ahí no debería cobijar todo, me debería remitir a lo anterior, que es específicamente el asunto de las mulas. Entonces en realidad desmiente la razón porque la que nos da el autor es que se llama así porque las mulas tomaban agua ahí. La que nos da la cita es que se llama así porque así comenzaba la sequía. Entonces son diferentes razones y en ese sentido la está desmintiendo. Si vemos por qué la sé, hay mejor del por qué la sé. Es enseñanza de la clase pasada, pero para eso estamos aquí, para que lo recuerden y lo tengan fresquito para el lunes y el martes. Muchachos, si es una pregunta analógica, miramos lo que me dice el enunciado y lo comparo con la situación del texto. Así nos daba la C. Bien con la C, ¿de acuerdo? Listo, melos caramelos. Vamos con la 2. Con el auge industrial y urbanizador y las migraciones desde los pueblos, nacieron y crecieron. Ay, corre tiempo. Tan linda, yo estoy emocionada. Un minutico ya respondemos. Bueno, esta como que era rápida porque se me adelantaron al temporizador, pero bueno, acabó de sonar. Qué contraste, ¿no? Si ves, Juanis, que en este examen sí era mejor saltar a la segunda. Ya con la segunda queda uno más tranquilo y más preparado psicológicamente para la primera. Bien, me está diciendo, con el auge industrial y urbanizador y las migraciones desde los pueblos nacieron y crecieron. Aquí pasa algo. Nosotros trabajamos niveles de lectura la primera clase, rapidóngamente, no sé si lo recuerden, y cuando la pregunta no tiene marca textual, cuando la pregunta no dice de acuerdo con el texto, según el autor afirma, alguna de esas marcas que me remiten a la literariedad, a los niveles de lectura, sea literal, sea inferencial, sea analógico, si no tiene marca textual, se asume como literal. Eso quiere decir que la pregunta es literal y cuando la pregunta es literal, ¿yo qué hago? Voy y rastreo, ¿cierto? Y en el rastreo me dice, así crecieron Boston por un lado y Buenos Aires por el otro, y nacieron otros nuevos como, esperen, yo creo que la pregunta está mal marcada, denme un segundito, yo ya le soluciono, yo leyendo y yo, pero ¿por qué no concuerda? Mi culpa. Pero bueno, miremosla, vamos a fijarnos porque la profe se equivocó, todo está plenamente calculado para que ustedes me corrijan.
¿Ustedes qué creyeron? Que yo me iba a equivocar, jamás, eso sí, jamás. Mentiras, miremosla. En el texto me dice, si es un experimento social, en el texto me dice, así crecieron Boston por un lado y Buenos Aires por el otro, y nacieron otros nuevos como Villahermosa y Enciso. Entonces, Villahermosa y Enciso son los que nacieron, ¿cierto? Porque me está diciendo, nacieron otros nuevos como Villahermosa y Enciso, son los que nacieron. Y Boston y Buenos Aires son los que crecieron, porque me dice crecieron Boston por un lado y Buenos Aires por el otro. Eso quiere decir que la respuesta correcta es la B y que yo me voy a salir de aquí un momentico para moverla, que no sé por qué quedó mal marcada y es que el resto de las preguntas están mal marcadas. Jejeje. No, la estoy corrigiendo de una vez. Es más, como ofrenda de recompensa por mis errores, por si hay más, cuando acabemos el ejercicio, si quieren les mando las diapositivas, pues para que tengan el examencito y tengan las respuestas y ese tipo de cositas. ¿Listo? Bien. Nati, bajo presión, no. No, no, la B. La pregunta era muy literal y era la B. ¿De acuerdo con la segunda? Bien. Vamos con la tercera. ¿Esperan alguien alzó la manito? No, listo. Vamos con la tercera, un minutico. Corre tiempo, muchachos. Listo. Antes de, y mientras que la siguen pensando, me devuelvo para Keila y para Juanita. Perdón, muchachas, no había visto que todavía tenían dudas. Muchachas, es por el orden. Me están diciendo, con el auge industrial y urbanizador, las migraciones desde los pueblos, primero me mencionan los que nacieron y luego los que crecieron. O sea, está en el orden diferente a lo que el texto me plantea. Entonces, primero tengo que poner los que nacieron. Y los que nacieron, aquí me dice nacieron otros nuevos, como Villahermosa y Enciso. Y luego tengo que poner los que crecieron, que son Boston y Buenos Aires. Cierto que a la universidad les gusta jugar juegos mentales con nosotros, porque uno se va reconfiado. Ah, no, el orden es ese, entonces la D y fin del comunicado. Pero no, la clave era las palabras. Listo, primero nacieron, luego crecieron. Listo, eso respecto a la 2. Ahora respecto a la 3, ¿qué me cuentan? Listo. Les tengo el fragmentico de donde había que sacarlo. Muchachos, ¿están bien con el tiempo? ¿Con el minutico están bien? ¿O sienten que debería ponerles más tiempo? Es que eso es muy subjetivo porque hay preguntas que sí necesitan un poquito más y otras que necesitan menos. Entonces yo creo que lo podemos dejar en un minuto y que el minuto sea el tiempo mínimo. Si usted todavía no ha terminado, no me la tiene que marcar apenas suena el temporizador. Ajá, porque eso depende de la pregunta. Listo, bien, les tengo el fragmentico, ¿cierto? Aquí me dice, Entonces los asombrados parraquianos vieron encenderse, como por arte de magia, 150 luces de arco que alumbraron las calles. Fue esa la noche en que Marañas, popular loco de la época, proclamó su célebre frase: te jodiste, Luna, de hoy en adelante te vas a tener que ir a alumbrar pueblos. Cuando él dice eso, ¿por qué lo dice? O sea, ¿cuál es el contexto para decirme que ahora la Luna se va a tener que ir a alumbrar los pueblos? Que encendieron las luces con la primera planta hidroeléctrica, ¿no? O sea que antes de eso no se alumbraba las calles y de alguna manera la que prestaba esa luz era la luna. Si lo pensamos de esa manera, muchachos, la respuesta correcta debería ser la A. Él proclama esa expresión de te jodiste, Luna, te va a tocar ir a alumbrar a los pueblos porque ya había luz eléctrica, entonces ya no estaba la calle oscuras
sino que teníamos esa luz. O sea que antes de eso, y miren que está en pasado, la única que desafiaba la oscuridad de las calles era la luna. Después de que pusieron la planta hidroeléctrica en las calles, ¿cierto? Además, descartemos las demás, muchachos. Medellín era el único pueblo que no tenía luz eléctrica. Puedo asegurar que en todo el mundo el único pueblo que no tenía luz eléctrica era Medellín. No, ¿cierto? Entonces ese absoluto, yo sé que la A tiene un absoluto, pero el absoluto de la D es inválido, porque yo no puedo asegurar eso. El texto no me lo dice. Ajá, es un juicio, me formo un chisme, lo descarto. También siento yo que hay juicio en la C cuando me dice que la industria de velas y veladoras era muy próspera. O sea, yo me imagino que sí, seguramente era muy próspera, no, pues porque si no había luz eléctrica, todo el mundo alumbraba con velas. Pero, exacto, Juanita, yo tengo en el texto de dónde hablar de las velas. No tengo de dónde, no me mencionan una vela, entonces la puedo descartar. Y yo siento que el hecho de decir que las luces del arco simulaban calabazos alumbradores, el texto no me lo dice, o sea, no es información con la que pueda contar en el texto. Y además, ¿qué relación tendría con que él echa la luna? O sea, que parezcan calabazos, que tiene que ver eso con que le diga, luna, aquí ya no nos sirves, bye. La única razón, digamos, porque miren que ese se debió a que es como un porque, la única razón que encaja para que Marañas haya dicho que la luna ya se podía ir a alumbrar a los pueblos es que en su momento era la que alumbraba las calles, pero ya no era necesaria porque llegó la energía eléctrica. ¿La vemos bien con la A? Sí, la luna no soportó, literal. Bien, ¿entendemos por qué la A de acuerdo con la A? Perfecto. Vamos con la 4. Un minutico, corre tiempo. Bueno, esta era una de esas que como que le sobraba tiempo porque no esperamos el temporizador. No soportamos con el temporizador. Listo. ¿Recuerdan que hablamos de los exceptos? Yo creo que yo les dije ese día que había un excepto muy particular que es el excepto de rastreo. Hay 3 elementos que podemos ver en el texto y uno que no. Juanita, cuéntanos. Sari, yo lo vi mucho, ay, yo lo vi mucho por la estrategia de campo semántico de macro, que es como que la A, la C y la D, no digo la A, la B y la D, van como por ese lado como de avance, como por esa parte, no sé, industrial, la urbanización. En cambio en la C sí se va como algo más político, entonces como que no tiene que ver con con las otras opciones de respuesta, pues. Listo, bien, o sea, como que el campo semántico y el enunciado nos lo decía, sería la palabra progreso, ¿no? La industria hace que se avance, pues económicamente. Podríamos discutirlo, pero no estamos aquí para eso. Las migraciones desde los pueblos implica que la ciudad crezca, que con eso crezca la industria, entonces se piensa como la idea de progreso y todo eso genera el avance urbanizador. Yo hacía otro campo semántico, mi campo semántico se llamaba ciudad. La industria crece en la ciudad. Las migraciones desde los pueblos son a la ciudad y el avance urbanizador, lo urbano, me remita a la ciudad. Entonces, como que la A, la B y la C, y la D, perdón, me dan la idea de ciudad y eso se relacionaba con el progreso, mientras que la C, los mandatos del sindicato del 1 de mayo de 1925 tienen que ver como con una empresa en específico, ¿no? Con el sindicato de esa época, pero no necesariamente tienen que ver con el progreso porque yo no sé cuáles fueron esos mandatos, o sea, no tengo idea de cuáles fueron esos mandatos. Igual también lo puedo ver por acá en el texto, porque miren qué me dice, en una ciudad ya metida de pies y manos en la voraz dinámica del progreso, alimentada por, aquí está, el auge industrial, esa sería la A, el urbanizador sería cambiar auge por avance, y estaría el avance urbanizador
perdón, el avance urbanizador, y las migraciones desde los pueblos, también está ahí literal, sería la B. O sea que en realidad también lo podemos ver como un excepto de rastreo. Hay 3 elementos que están juntitos en el texto, los veo agrupados a través de la I, y uno que no hace parte de esa agrupación y por eso sería el excepto. Si vemos por qué la C, bien con la C y con los exceptos de rastreo, es ir y buscar en el texto a ver si están agrupados 3 elementos y uno no. Perfecto. Vamos con la pregunta 5. Esperen. 5. Corre tiempo. Listo. Una con signo de interrogación. Bueno, ya. A mí me da mucha risa porque es esperar como que el primer valiente ponga la letra. Y entonces si ven la letra que tenían, ahí mismo ya todos empiezan a poner la letra y así. Listo, está bien. Vamos con, primero, para esta pregunta creo que algo importante era, ¿qué es bucólico? ¿Conocen la palabra? ¿Napi? Bueno, les voy a contar. Muchachos, bucólico hace referencia al campo, pero a una idealización del campo. Lo bucólico es como el campo, como algo que da paz, que da tranquilidad, la armonía del campo, todo ese tipo de asuntos. Hacia eso va lo bucólico, ¿cierto? Si lo pensamos de esa manera, si sabemos qué es la palabra bucólico, indudablemente la más adecuada sería la A, ¿cierto? Porque me habla de las casas de tapia, los techos de paja, los charcos cristalinos, eso diferencia realmente el campo de la ciudad. Nati, cuéntanos. Buenas tardes, Aris. Sí, Lindura. Bueno, yo no sabía que era bucólico y yo dije diablos, pero me fui a buscar la palabra en el texto y a través de lo que me está diciendo el texto pude identificar a qué refería bucólico, más o menos. Y me dio la... Perfecto, sí, pirirí, porque cuando nos dice la bucólica vida de la toma, esperen que sí, aquí sí me toca devolverme. Chin. ¿Dónde está? Ya, los que me saben, los que me conocen saben que yo para buscar cositas soy perversa. Nati, ¿en qué párrafo es que está eso? El párrafo 4, El sí. 4. Gracias. Y hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma, ¿cierto? Y luego me ponen una coma y me dicen hasta entonces. Entonces me van a hacer referencia, me dicen, hasta aquí llegó la bucólica vida de la toma, o sea, ahí se acabó la vida de la toma que era, y me van a describir cómo era esa vida de la toma. Un caserío de mazamorreros, areneros y señoras que lavaban ropa por encargo, un paraje pintoresco de casas de tapia, bareque y techos de paja con charcos cristalinos. Entonces, la descripción, digamos, que me dan de esa bucólica vida son las personas que vivían ahí, los mazamorreros, areneros, señores que lavaban la ropa, y la descripción del lugar, un paraje pintoresco de casas de tapia, bareque y techos de paja. Entonces, si yo me voy a las opciones de respuesta, espérenme, yo la veo por acá, tendría que buscar o la opción que me mencione a las personas o la opción que me mencione al lugar.
pero no me mencionan, digamos, propiamente a esas personas que vivían en la toma, porque es la bucólica vida de la toma, y también lo podríamos pensar así. Te jodiste Luna, de hoy en adelante le vas a tener que ir a alumbrar a pueblos, eso lo dijeron sobre Medellín, ¿cierto? Porque la planta hidroeléctrica alumbra a Medellín, no específicamente a la toma, entonces no me estaría describiendo específicamente la vida de ese lugar. Eso en cuanto a la de te jodiste Luna, de hoy en adelante vas a tener que ir a alumbrar pueblos. Y lo de que la toma se llamaba también Campo Alegre por una famosa cantina que allá había, pues me describe que ahí había una cantina, pero no necesariamente es la vida, o sea, como un panorama más general de lo que era la toma, sino la cantina específicamente. Y en cuanto a la de, los arrieros descansaban ahí, pero vivían ahí. Yo puedo asegurar que el arriero vivía en la toma, hacía parte de la vida de la toma. No, Pi. Me están diciendo que ahí brotaron fondas donde los arrieros descansaban, ahí pasaban el rato, pero entonces no me describe propiamente la vida. En cambio, las casas de tapia, los techos de paja, los charcos cristalinos, sí son parte permanente de la vida de la toma. Entonces, es muy importante lo que nos mencionan a ti, pues, como en su intervención, porque lo más seguro es que no sabíamos que era bucólico, pero con la información que me da el texto y con lo que me están preguntando, la vida de la toma, la más adecuada tendría que ser la A. Si vemos, porque la A, de acuerdo con la A, listo, vamos con la 6. Corre tiempo. Listo. ¿Por qué le dirán longaniza? ¿Saben qué es una longaniza? Yo creo que lo primero, la pregunta, de alguna manera nos está, o sea, nos está cuestionando por qué esa metáfora de la longaniza. Entonces siento que deberíamos saber por qué se llamaba longaniza. Sin embargo, bien, Sara, podemos empezar a eliminar juicios. Puedo descartar la C porque me dice único lugar. Pues yo puedo decir que asegurar que es el único lugar donde vendían longaniza. No, ¿cierto? La longaniza es como una especie de chorizo. De menor calidad, son datos y hay que han comido mandingas. Yo hice esa pregunta en estos días en las clases del pruebo oficial, Nati puede dar fe de ello, y algunos decían que no. Tarea, salgan a buscar sus mandingas más cercanas. Mentiras, muchachos. En las papas de mandingas venden papitas con longaniza. Listo, entonces, ¿puedo descartar la C por el único? ¿Tipi? Listo, puedo descartar la C por el único. Y me está diciendo que la toma es un sector en el cercano oriente de Medellín, largo y estrecho como una longaniza. De las figuras literarias que vimos la semana pasada, si alguno de pronto estuvo en la clase de la semana pasada, ¿qué figura literaria hay en esa oración? Pues porque ahí me dice metáfora, pero en realidad no es una metáfora. Es un símil por el cómo. Ajá, tiene el nexo comparativo que es el cómo. Y están comparando la longaniza con lo largo y estrecho de la toma. O sea, la longaniza por larga y estrecha. Entonces, puedo relacionar lo largo y estrecho, que es lo que se me está planteando en la comparación, con el olor. Lo podría relacionar con el olor. No pi, ¿cierto? Entonces, con eso puedo descartar la B. Quedamos entre la A y la D. ¿De acuerdo con que estemos entre la A y la D? Listo. Ahí viene una pregunta que me hacían ahorita y es, ¿qué es eso de las franjas de retiro de la quebrada Santa Elena? ¿A qué se referirán con eso de franja de retiro? Ni idea.
Yo no sabía, me tocó buscar, pero las franjas de retiro es donde ya no pueden haber carreteras. Ajá, donde ya se acaba, digamos, el paso vial. Ese sería la franja de retiro. Listo. Pero si me dice en las franjas de retiro, en este caso de la quebrada Santa Elena, yo puedo asegurar que esas franjas de retiro son largas y estrechas. O sea, a lo que voy es, sin saber qué es una franja de retiro, yo tengo elementos en el texto para decir que esas franjas de retiro son largas y estrechas, ¿no? Y la comparación se me está dando por larga y estrecha. Entonces, sería más adecuada la D. ¿No lo piensan de esa manera? O sea, la única de la que tengo información para hacer la comparación es el asunto de que la están comparando con una longaniza porque es larga y la D me dice que es larga. Entonces, tendría que ser la D. ¿Sí vemos por qué es la D en la 6? ¿Sí, Pi? Vamos lento pero seguro. Hemos entendido las preguntas que hemos hecho. Muchachos, puede que no alcancemos a hacer todas las preguntas porque son 23. Hasta donde las hagamos, no hay afán. Como les digo, apenas terminemos la clase, yo les comparto las diapos. Y si algo, terminan de hacer el ejercicio ustedes mismos. Las diapositivas son así. Primero la pregunta sin respuesta y luego con respuesta. Entonces, ustedes mismos lo pueden ir haciendo y ir pasando. ¿Listo? ¿Bien? La clase es hasta las 3. ¿Listo? ¿Bien? Ahí está. Espérenme, por aquí me estaban diciendo que en el texto dicen longaniza porque, esperen, vamos a mirarlo. Párrafo 1, me toca ir devolviéndome mucho. Pido perdón. Entonces me dice, tururú, me dice largo y estrecho como una longaniza porque creció en las franjas de retiro de la quebrada Santa Elena. Me están diciendo que el barrio es el que es largo y estrecho, porque se tuvo que adecuar a las franjas de retiro, pero no porque las franjas de retiro sean largas y estrechas. Lo que es largo y estrecho es el barrio. Bueno, el sector, no es un barrio, el sector. Entonces, yo no puedo asegurar que las franjas de retiro sean largas y estrechas. Lo que puedo asegurar es que el sector es largo y estrecho, porque pensalo, digamos que, yo qué sé, hay un lago, para no poner una quebrada, hay un lago y el lago es muy extenso y solo me deja un pedacito de tierra. El lago no es estrecho, pero el pedacito de tierra donde van a hacer casas sí va a ser estrecho. No sé si me hago entender. Lo que es largo y estrecho en realidad no es la franja de retiro, sino el sector que se conformó al lado de esa franja de retiro. ¿Listo? Ajá, exacto. No es el elemento de la comparación, tal cual. Listo, ahí mejor, muchachos, en la 6. Esperen, yo vuelvo a subir por acá. Se fue expandiendo de manera larga y continua, el largo como la longaniza. ¿Listo? Bien, vamos con la 7. ¿Corre tiempo? La preguntita es de rastrear bien. Listo. Listo. Era rastrear las fechas que habían en el texto, ¿no? Más tranquilo. Simplemente era mirar las fechas que habían y había una que no se mencionaba, ¿cierto? Yo cogí los fragmenticos y se los traje aquí. Me dice, así nació Coltejer en 1907 con 10 obreros y 4 telares en el párrafo 3. Y en el párrafo 4 tenemos las otras dos. Nos dice que Ayacucho tuvo tranvía a partir de 1921 y que exactamente el 1 de mayo de 1925 un grupo de entusiastas artesanos proclamó a María Cano como la flor del trabajo. Entonces tengo esas tres referencias de esas fechas, 1907, 1921, 1925, por lo tanto el excepto sería el 1784. Muchachos, yo no les puedo asegurar
que esa fecha sea mala o sea buena. O sea, yo no sé si realmente en 1784 se instaló la fuente donde hoy queda Parque Berrío, no tengo idea, pero así sea cierto, igual sería el excepto porque el texto no me lo menciona. ¿De acuerdo con la A? Bien con la A. Prosigamos. Espérenme. Bueno, sí, vamos con la 8. Corre tiempo. Listo. Cuéntenme qué les dio. Varias veces ahí. Listo. Sí, pero cuando nos dicen que era el primo pobre de la familia, miren, me dice, era el eje vial de Buenos Aires, un barrio pinchado en ese entonces, sembrado de casaquintas y habitado por familias conspicuas, mientras que la Toma, con sus casas obreras e inquilinatos, venía siendo el primo pobre de la familia. Entonces, lo primero que hago es depurar y descartar absolutos. En este caso, puedo descartar la A por absoluto, ¿no? Estoy asegurando que lo único que veían de la Toma eran sus charcos cristalinos. Y pues, por ejemplo, los arrieros se parchaban allá para que las mulas tomaran agüita, ¿cierto? Entonces no solamente era porque el charco fuera cristalino. Puedo descartar la A por el solo. ¿Hasta ahí estamos bien, Tipi? Vale, cuéntanos. ¿Siempre descarto absolutos o depende del contexto del texto? Sí, tiene que depender del contexto del texto. La mayoría de los casos sí se descartan, pero hay algunos casos particulares donde en el texto me están hablando en términos de absoluto, entonces lo valida el mismo texto. Cuando el texto lo corrobora, lo valida, me lo plantea, no lo tengo que descartar. Es más, es probable que sea la respuesta correcta por la literariedad. Pero si el texto no te está hablando de eso en términos de absoluto, sí, de una lo puedes descartar. ¿Listo? Bien, descarto entonces la A por el absoluto. Tampoco puedo decir que era el primo pobre de la familia porque allí iban a pasear las gentes de la ciudad, porque las gentes me da a entender que todo el mundo iba a pasear allá. Y pues yo no tengo cómo saber. Recuerden que los artículos determinados, el, la, los, las, me forman absolutos. Yo no puedo asegurar que todas las personas de la ciudad iban a pasear ahí y eso no los haría pobres. Si todo el mundo iba a pasear ahí, antes no sería un lugar reconocido como famoso. Entonces, eso no lo hace el primo pobre de la familia. Además que entonces sería el primo de quién, ¿cierto? Y que ahí habían fondas bulliciosas. Muchas veces eso es mero juicio. Yo sé que hay lugares, hay comunas, espacios de bajos estratos sociales donde la música sí tiene bastantes decibeles, pero en el texto no me dan ninguna información al respecto y yo no puedo relacionar eso con que sean el primo pobre de la familia. En cambio, si lo comparo con Buenos Aires, sí son el primo pobre, porque en Buenos Aires habían casaquintas, habían familias de Oparado, Pispiris Nice, y yo creo que ahí hay una palabrita también muy importante y es el mientras. Cuando me dicen mientras que la Toma, con sus casas obreras inquilinatos, era el primo pobre de la familia, entonces nos está diciendo como que si comparamos la gente de Buenos Aires con los de la Toma era el primo pobre de la familia, y por eso nos daría la B. ¿La vemos? Bien con la B, ¿de acuerdo? Listo, vamos con la 9. Corre tiempo, muchachos.
Si ven, yo pongo 1 minuto y en 30 segundos la responden. Voy a darles otros 10 segunditos y ya hablamos. Algunas, sí, es verdad. Pero a mí me parece que es peligroso que que un examen tenga tantas preguntas tan literales, ¿no? Porque a la larga, esas preguntas que son muy literales, muchachos, hay que ser realista. Muchas personas, la mayoría de las personas las pueden contestar sin prepararse, sin estudiar, sin conocer el examen. Entonces, a la larga, uno se termina definiendo por las preguntas que son cascaruditas, ¿cierto? O preguntas como la primera, las que nos han costado, son las que terminan definiendo si pasas o no a la universidad. Porque pues las muy fáciles todo el mundo las contesta, ¿cierto? Las que tienen cascaritas, tal cual. Y eso puede ser un arma de doble filo. Listo, ahora sí. Si me dice que el texto brinda la siguiente información, me está diciendo que la brinda, por lo tanto la pregunta es literal. Sí, vale, es el examen que se presentó hace un año, exactamente hace un año. Intenté ponerles un examen reciente, no les quise poner el del semestre pasado. ¿Conocen el examen del elefante y la mariposa? ¿Sí conocen el examen del elefante y la mariposa? Lo hicieron el semestre pasado de pronto. Yo ese examen lo socialicé muchas veces empezando el semestre pasado. Si quieren que les mande la grabación de YouTube donde lo socialicé, que hicimos algo más o menos así, pueden ver, digamos, ese examen que es el más reciente. Pero no les quise poner ese justamente porque ya lo tengo en YouTube, porque lo hice bastante de forma reciente. Entonces, como para que tuvieran otro examen, les puse la toma, listo. Pero esos examencitos, la publicidad, el de la toma, el del elefante, yo tengo las socializaciones montadas en YouTube y creo que les pueden ser útiles si están buscando eso, hacer exámenes, ¿no? Entonces, ahí pueden tener ese insumo para estos últimos días antes de la prueba. Sí, sí, yo también lo hice, literal. Sí, Estrella, yo también lo hice, es verdad. Y lo socialicé pues acá como con ustedes, entonces si lo quieren mirar, yo les puedo pasar la grabación. ¿Qué tengo para decirles como de estos exámenes que han estado así, con preguntas más o menos fáciles y otras muy corchadoras, entonces nos definen las corchadoras? Bien, como es literal, la pregunta es literal, solo era rastrear. Aquí me dice en el párrafo 1, y en sus inmediaciones brotaron fondas donde los arrieros descansaban mientras sus mulas tomaban agua de la quebrada. Eso está en la D, me dice que las mulas de los arrieros tomaban agua. En el párrafo 4 me dicen un paraje pintoresco de casas de tapias, bareque y techos de paja. Ahí me dicen que algunas casas de la toma eran de bareque, igual me dicen algunas, no todas, lo cual es maravilloso. Y en el párrafo 5 me dicen que Buenos Aires era un barrio pinchado en ese entonces. Entonces aquí tengo Buenos Aires era un barrio pinchado. La A, la C y la D están literales, mientras que la B me dice que algunos obreros vivían en el barrio Boston. Y yo siento que antes me está dando a entender que el barrio Boston era un barrio de alto alcance, pues como de gente más bien adinerada en esa época, que era Villahermosa y Enciso los que estaban creciendo, los que se crearon para los trabajadores y obreros. Entonces la B iría en contra en realidad de lo que el texto me dice. Listo. Juanita, yo normalmente saco entre 80 y 90. Igual, primero me puedo equivocar, claro que sí. Y segundo, yo hago el examen en 10 minutos. Y no lo digo con ánimos de, digamos, como de sonar egocéntrico, pedante, sino que cuando yo voy a presentar el examen lo voy a transcribir. Entonces yo no tengo tiempo de hacer bien el examen, yo voy a pasarlo. Cuando termino de pasarlo, respondo. Entonces, usualmente lo hago muy al ras del tiempo. ¿Listo? ¿Bien? Juan me dice que unos obreros pagaban inquilinatos en la ciudad. Sí, total. Pero mira que eso sería inferirlo. O sea, de esa parte yo puedo inferir que algunos de pronto vivían en el barrio Boston. Pero me está diciendo que el examen que la pregunta es literal. Entonces, por literariedad puedo descartar la B. ¿Sí vemos por qué? Bien. Yo paso competencia lectora, pero Pipe normalmente también se consigue el examen de razonamiento. De hecho, muchachos, esta información es importante, no se salgan así como que inmediatamente del grupo, no es, tranquilos que yo no les voy a ofrecer nada, no por ahora, pero normalmente para la próxima semana nosotros hacemos socialización del examen, de los exámenes que tengamos. Entonces, si quieren estar en la socialización,
pues en el mismo grupo les mandamos la información para esa socialización. Ese grupo, de hecho, es permanente. Nosotros siempre damos clases gratuitas al final del semestre y clases gratuitas al inicio. Y de hecho, las clases gratuitas del inicio del semestre rifamos becas. Entonces, si de pronto tienen que volver a prepararse para la universidad el próximo semestre y quieren hacer el preuniversitario, pues ahí hay una oportunidad de ganarse una bequita, ¿cierto? Y si no lo tienen que hacer, igual vamos a socializar el examen la próxima semanita, probablemente, entonces pueden estar ahí pendientes. Ese grupo gratuito siempre como que muere en mitad del semestre, pero al principio y al final del semestre siempre les ofrecemos clases gratis, becas, cositas así como para que conozcan el preuniversitario. Entonces no es necesario que se salgan así como que inmediatamente. No. Lo paso en la credencial. Y ya, eso es todo. Bien, vamos bien con la B, ¿de acuerdo con la B? Con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo. Yo sé que obviamente hay una intención de fondo y es que nos conozcan, por si en algún momento, en algún caso tienen que ser un preuniversitario, confíen en nuestra propuesta, ¿cierto? Porque no es fácil creer un preuniversitario virtual. Igual nosotros ya llevamos 4 años y muchos admitidos, entonces créannos, realmente somos buenos, usualmente el 20-25% de los admitidos a medicina se preparan con nosotros, pero no solo es para que nos conozcan pues y nos compren en el futuro, sino porque gran parte de celeridad de lo que es el preuniversitario tiene una función social, ¿cierto? El curso yo creería que es el más económico en relación calidad-precio en el mercado justamente porque predomina la función social, pero también queremos que el que definitiva y rotundamente no tenga para prepararse o no se haya preparado por las razones que sea, pues al menos tenga algunos insumos para estudiar por su cuenta. Entonces siempre hacemos ese tipo de espacios. Gracias, Juan. Sí, yo creo que esa es la idea. Por eso les digo que mi intención no es ofrecerles nada en el curso. Las clases las están conociendo aquí. Y si les gustan, seguramente luego nos preguntarán en caso de que necesiten hacer un preuniversitario. Y si no lo pueden costear, sigan viendo clases de cuenta de nosotros. Yo les paso los enlaces de YouTube y en ese grupo siempre vamos a estar ofreciendo algunas clases gratuitas. Entonces, pues nada, esa es la intención. ¿Listo? Que nos conozcan y que aprendan cositas que les puedan servir. Eso también me da pie para otra cosa antes de seguir. Muchachos, si usted pasa a la universidad y siente que las clases de verdad le sirvieron, o sea, que hicieron algo en usted, cuéntenos. Primero, porque eso nos alegra un montón. Y segundo, porque si usted quiere que los incluyamos en las estadísticas del curso, también es una forma de seguir dándonos a conocer. Entonces, es un asunto de dar, recibir, de movilizar, digamos, como lo que es la casita, que tiene como esa función social que para nosotros es muy importante. Igual, aunque sea para que no estén las estadísticas, no es necesario, cuéntenos para que nos emocione y para que nos sigamos motivando a dar esas clases siempre. Listo, cerramos el paréntesis, bien con la 9, bien, menos a la obra, vamos con la 10. No les voy a poner temporizador porque es una de esas que sacan rápido. Antes de 1907 la toma era habitada por, excepto le voy a responder a Vale antes de que se me pierda la pregunta, Vale, si los exámenes son distintos. Son 3 exámenes, jornada 1, jornada 2 y jornada 3. Entonces, no les puedo socializar para los del martes porque en realidad el examen es diferente. Bien, literal de rastreo, ¿no? 3 elementos que están, 1 que no está y de hecho los otros 3 están agrupados. Entonces me dice, hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma, hasta entonces un caserío de mazamorreros, areneros y señoras que lavaban ropa por encargo. Entonces, mazamorreros, ahí está la B, areneros, ahí está la A, señoras que lavaban, pues yo voy a parafrasear eso por lavanderas, ahí está la D, los pescadores no me los mencionan, no hacen parte de la misma agrupación, por eso es el excepto. ¿De acuerdo con la 10? Una tranqui. ¿Sí o qué? Melos. Vamos con la 11. Según el texto, los barrios de artesanos y obreros eran, yo creo que esta tampoco necesita temporizador. Qué peligro un examen así. Mírenla cuando tengan la respuesta, me cuentan, sin afán. Uno se demora lo que se demora en encontrar el pedacito en el texto, ¿sí o qué? Pero en el texto me dice, así crecieron Boston por un lado y Buenos Aires por el otro, y nacieron otros nuevos, como Villahermosa y Enciso,
y hay una coma que me indica que lo que me van a decir barrios de artesanos y obreros recae sobre lo anterior, es decir, sobre Villahermosa y Enciso. Esos son los barrios de artesanos y obreros y por eso la respuesta correcta es la C. Súper literal, ¿cierto? Qué peligro un examen así. Tan literales, eso asusta. Listo. Esta sí es de pensar, a esta sí le voy a poner temporizador. Dice así, que la toma gravitaba alrededor de su puente lo atestiguan los siguientes datos, excepto, corre tiempo. Listo. Veo ves, veo des. ¿Alguien da más? Keila, cuéntanos. Quería responderle a Juan, que preguntó qué era atestiguar, y es ofrecer indicios ciertos de algo cuya existencia no estaba establecida o siempre ofrece dudas. O sea que si yo digo como que atestiguan es como son evidencia de, para que te suene más fácil lo podríamos decir, son evidencia de que la toma gravitaba alrededor de su puente y ahí tengo el resto. Bien, perfecto. Listo, ahora sí, vamos a ver el contexto. El contexto nos dice, vea que aquí sí me tocó traer el propio, el propio arsenal para argumentar. Entonces me están diciendo que el puente se reconstruyó de madera y mejorado con barandas y techos de tejas, y cuando se construyó en sus inmediaciones brotaron fondas donde los arrieros descansaban mientras sus mulas tomaban agua de la quebrada. Como es un excepto, yo voy a descartar la C porque me parece que es una muestra de la importancia del puente. Se construyó el puente inmediatamente, brotaron esas fondas que incluso le dieron el nombre al sector porque ahí tomaban agua las mulas, bueno, lo que ya hablamos en las otras preguntas. Entonces, como es un excepto de una, voy a descartar la C por excepto, ¿vale? Si no fuera un excepto, probablemente la C sería la respuesta correcta, pero como es un excepto, tengo que poner la que no, y la C en realidad es una muestra de que el puente es muy importante. Entonces, puedo descartar la C. Luego, yo, muchachos, perdón, voy a descartar la A, porque a mí me parece que el hecho de que justamente en el puente proclamaran a María Cano como la flor del trabajo, esperen, la B, me parece algo muy importante, ¿no? Específicamente en ese puente proclamaron a María Cano como la flor del trabajo. Entonces ahí eso es algo bastante importante. En el puente específicamente fue que le dieron ese título a María Cano. Entonces la puedo descartar y quedo entre la A y la D. Y yo la sufrí mucho entre la A y la D, porque es que realmente tanto la A como la D no es que suceda algo en el puente, sino que sucede cerca del puente. 10 cuadras más arriba se construyó la primera planta hidroeléctrica, o medio kilómetro más abajo los hermanos Echavarría montaron Coltejer. O sea que las dos están relativamente lejos del puente. No pensaron mucho entre la A y la D. ¿Cierto? Nati, ¿por qué escogerías la A? Cuéntamelo. ¿Por qué eres tú contra el mundo? Ah, bueno, Vania también se fue por la A. Nati, cuéntanos. Por acá estaba viendo, es que yo veía todas esas y yo, oh my God, eso es un excepto. Eso es un excepto, ahí están todas, qué horror. Pero por aquí está en el párrafo 3, el mundo está cambiando. Indudablemente, cambio que para la toma se ahondó
cuando los hermanos Echavarría, ricos importadores de tela, tuvieron capital para montar una fábrica y producir sus propios textiles. Entonces sigue y dice que la montaron 1 kilómetro más abajo. Yo creo que esa podría ser más importante, pero sigue estando ahí como, Dios mío, no sé, bueno, yo pongo esa por eso. Listo. Bueno, yo la pensé también como tuyo. Bueno, ¿qué es más lejos? ¿10 cuadras o 1 kilómetro? Auxilio. Pues porque aquí me dice 10 cuadras más arriba, o medio kilómetro, 10 cuadras más arriba y aquí medio kilómetro. Entonces yo era, ¿será por la distancia? Aurora, cuéntanos. Profe, yo digo que también viene siendo en este caso la del medio kilómetro, porque me dice que se ahondó, o sea, para mí es como ganarle más poder, más, digámoslo así, más importancia a la toma. Entonces abarca más en el sentido de ese alrededor de la toma, que le fue dando como más, no tanto crecimiento, sino reconocimiento. Listo. Sí, sí, porque miren que literalmente me está diciendo que el mundo cambió, o sea, que el mundo estaba cambiando, pero que en la toma tuvo más repercusiones porque cuando digamos, la, se creó, digamos, esa empresa, la toma cambió muchísimo. Y yo podría pensarlo así. Los que eran los mazamorreros, las lavanderas, todo ese tipo de personas, seguramente cambiaron de puesto, sino que tenía mucha duda entre la A y la D, porque la parte de que se construyó la primera planta hidroeléctrica está unida aquí con una I, miren acá la I, y 10 cuadras más arriba se construyó la planta hidroeléctrica de Medellín, otro aporte a la Santa Elena, y tiene que ver tal vez con el puente, podría tener que ver con el puente, pues porque el puente, digamos, el puente está en medio de la quebrada, permite, digamos, pasar la quebrada. Entonces, tenía como mis dudas entre esta y esta. Sin embargo, muchachos, me parece que el excepto debe ser la A, que 10 cuadras más arriba se construyó la primera planta hidroeléctrica de Medellín, justamente por lo que decía Nati y que mencionaba luego Aurora. Cuando no sabe, o sea, ¿cuál se relaciona más con la toma? ¿Cuál se relaciona más con la toma? Se relaciona más la creación de Coltejer que la planta hidroeléctrica, porque la planta hidroeléctrica 10 cuadras arriba servía para todo Medellín, pero el hecho de que Coltejer estuviese a 10 cuadras de la toma implicaba que la dinámica del lugar cambiara enormemente, mientras que la planta está allá y eso no tiene que hacer que la toma cambie. No sé si me hago entender. El hecho de que pongan una empresa a medio kilómetro de mi casa hace que ofrezcan trabajo y entonces yo pueda acceder a ese trabajo porque me queda cerca de la casa. Que vengan las personas que trabajan ahí a almorzar, a tomar agüita, a tomar un fresco, a beber. Entonces se crean las cantinas, las tiendas, todo ese tipo de cosas. Miren que la dinámica de la toma con, digamos, montar a Coltejer, sí se cambiaba bastante cuando se creara Coltejer. En cambio, que pusieran la hidroeléctrica no modificaba tanto la dinámica del lugar, ¿cierto? Sí vemos por qué la A como excepto, pero es una pregunta bien complicada. Bueno, una cantina en la toma. El negociazo, una cantina en la toma. Mentiras, muchachos, la toma todavía existe, el sector todavía existe. Pueden ir a visitarlo cuando pasen a la universidad si quieren. Simplemente es pensar que en el texto de forma literal me están diciendo que cuando construyeron Coltejer, que lo hicieron muy cercano de este lugar, cambió notablemente la dinámica de la toma. O sea, me está diciendo de forma literal que eso generó un gran cambio en la toma. Entonces, por ese lado, la A debería ser el excepto. Bien, bien con la A. De acuerdo con la A. Vamos con la 13. Según el autor, el nombre de la toma obedece a que, como sufrimos mucho con la pregunta 1, yo creo que ya esta la tenemos clara. Entonces no les voy a poner temporizado.
Ajá, las mulas de los arrieros tomaban agua de la quebrada. Sí, y lo puedo ver literal porque me dice de ahí el nombre de la zona y dijimos que ese de ahí iba hacia lo anterior y lo anterior me dice que mientras sus mulas, las mulas de los arrieros, tomaban agua de la quebrada. Entonces ahí tendríamos la A. Listo, simplemente es un asunto de literariedad. ¿De acuerdo con la A? Perfecto. Igual ya con la pregunta 1 teníamos esta respuesta. Bien, vamos con la 14. La pregunta 14. Esperen pues, les pongo el temporizador para que la logren pensar. Corre tiempo. Listo. Yo cada vez más despelucada. A, de todo hay ahí, ¿no? Yo descartaría la B. ¿De acuerdo con que descartemos la B? Pues porque si es un recipiente, no tendría que construirse. Ah, esperen, ya les dije que es la A. Yo pensé que aquí tenía contexto. No tenía que construirse. Y cuando me hablan de la sequía, esperen, yo la busco, tengo que ir muy atrás. Cuando me hablan de la sequía, me dicen, Exactamente cuando el oidor español Monivelarde ordenó construir la primera sequía que tomó el agua de la quebrada Santa Elena y la llevó a una fuente instalada donde hoy está el Parque Berrío. Entonces me está diciendo que ordenó construir ese lugar. ¿Podría ser posible, estaría bien en el contexto que digamos que ordenó construir un recipiente? ¿Cierto que no? No, no sería adecuado. Esperen que ya me di cuenta que en la diapositiva sí la tengo, sino que está más acá. Les voy a explicar por qué es la A. Ya saben qué es la A, pero déjenme, yo paso por aquí. Entonces, puedo descartar la B porque me dice que Moni Velarde ordenó construir la primera sequía y el recipiente no se construiría, ¿cierto? También puedo descartar el hoyo profundo que se excava en la tierra para almacenar agua, porque en ese caso el agua estaría estancada. Y aquí me está diciendo que llevaba el agua de la quebrada Santa Elena a una fuente instalada donde hoy está el Parque Berrío. Entonces el hoyo profundo no podría llevar el agua. Con eso descartamos la D y quedaríamos entre la A y la C. ¿Por qué puedo descartar la C, muchachos? ¿Cómo sé que no puede ser una tubería? Tengo varias razones. Primero, no me gusta de la C la parte de las pequeñas comunidades, ¿no? Me está diciendo que la lleva a Parque Berrío y sería un juicio decir que la Medellín de la época, independientemente del momento de crecimiento en el que estábamos, sea precisamente una pequeña comunidad. No me parece adecuado el juicio de la pequeña comunidad porque nos está diciendo que que el agua de la quebrada de Santa Elena que la sequía tomaba el agua de la quebrada de Santa Elena y la llevaba al Parque Berrío. Entonces ya nos sitúan en el contexto de Medellín y de la parte central de Medellín para la época. Pero además, me está diciendo que en ese lugar, bueno, me dicen que Moni Velarde ordenó construir la primera sequía y que también hizo construir un puente. O sea, donde estaba la sequía hizo construir un puente. Si el agua estaba en una tubería, ¿para qué se iba a construir el puente? No, o sea, si el agua estaba por la tubería, no había que construir un puente porque no tenía que pasarse por el agua, ¿no? Pero como
construyó la acequia y además el puente, con la idea del puente, pensar que el agua estaba a cielo abierto, ¿cierto? Y también porque me dice que ahí las mulas tomaban agua, por eso se llamaba la toma. Si estuviera en una tubería, pues el lugar no se llamaría la toma. Entonces puedo descartar la C por el asunto de la tubería y me quedaría la A. Es una zanja o canal a cielo abierto. Y literal, si buscamos una foto de la toma, pues es como un canal, sí, así altico, y ahí está el puente. Y entonces en ese espacio pasa la quebrada. Lo que estaban haciendo era canalizando la quebrada para que llegara específicamente a Parque Berrío, pero no por medio de una tubería, porque si no, no sería necesario el puente. La clave, digamos, ahí de la pregunta era el asunto de que mandó a construir la acequia, pero luego mandó a construir también un puente. Entonces, si hay un puente, el agua estaba a cielo abierto. Vemos por qué la A, de acuerdo con la A. Perfecto. Vamos con la 15. Pueden alternar con conspicuas, excepto, la voy a dejar ahí. Cuando la tengan, me la responden sin temporizador. Bien, ¿cómo la sacamos? Sí, porque si no sabemos qué es conspicuas o qué es insignes, entonces ¿cómo la sacamos? Aurora, cuéntanos. Pues, profe, la verdad, yo no conozco la palabra, primera vez en mi vida que la escucho, pero la hago tipo descartes. ¿De qué sentido? Notable, insigne, ilustre, tienen todo que ver, la única que no es insignificante, entonces la saco. Ajá, por campo semántico, porque es una pregunta de excepto. Igual miren que en el texto me están diciendo que Buenos Aires era un barrio pinchado y que como barrio pinchado tenía familias conspicuas. En un barrio pinchado, como de alta alcurnia, de alto estrato, no deberían estar familias insignificantes, haciendo un juicio tremendo en el insignificante, ¿cierto? Pero yo también lo podría pensar así. Es una pregunta de excepto. Yo sé que es notable y sé que es insignificante. ¿Recuerdan la estrategia de excepto que les enseñé? Sé que es notable, sé que es insignificante y sé que esas dos opciones de respuesta se contradicen entre sí. Entonces el descarte obligatoriamente tiene que estar entre ellos. Eso sucede específicamente en las preguntas de excepto. Pero también sé que ilustres se relaciona con notable. O sea que insignificante es la que no concuerda. Así no supiera que es insigne, como notable e insignificante se contradicen entre sí y notable e ilustres está bien, entonces sería insignificante. Listo, estrategia de contrarios, pero tengan presente que la estrategia de contrarios sirve específicamente en las preguntas de excepto. En las otras preguntas puede que el descarte nos quede entre las contrarias, pero no necesariamente tiene que ser así. Bien con la C, de acuerdo con la C. Aurora, cuéntanos. No, y profe, o sea, lo que mencionas que hay que tener cuidado, entonces yo lo tomo más en cuenta en el sentido, si van a haber palabras que de cierta manera no me dan ninguna información en el texto y para acabar de ajustar yo no las conozco porque el vocabulario al momento de esa palabra no me llega al conocimiento, entonces se puede hacer eso, o sea, incluso desde el excepto. Y si el texto no me lo dice, entonces en mi sentido yo lo cogería sinónimos con antónimos y el que tenga más recurrencia que el otro y ya. Exacto, sí, porque mira, notable e ilustre los podemos tomar como sinónimos y los dos se oponen a insignificante. Entonces ya sé que el excepto tiene que ser insignificante sin ni siquiera tocar la palabra insigne, porque puede que no sepa qué significa, ¿cierto? Entonces, sin tocar insigne, como notable e ilustre van para el mismo lado y es una pregunta de excepto y se oponen a insignificantes, ese tiene que ser el excepto. ¿La vemos? ¿Bien? Perfecto. Es una buena estrategia, sobre todo cuando no tenemos el significado de algunas palabras. Sirve, ayuda un montón. Bien, 16. La toma es presentada por el autor bajo varios nominativos, excepto cuando la tengan. Esas son las preguntas que no necesitan temporizador. Si tenemos memoria del texto, empieza diciéndome, la toma no es un barrio. Entonces, definitivamente,
debería ser la C, ¿no? Porque me dice no es un barrio. Entonces, pillen, para empezar, la toma no es un barrio. Si la toma no es un barrio, yo no puedo decir que el autor nos presenta la toma como un barrio. Con eso sería el excepto la C. Sin embargo, sigamos analizando. Y luego me dice, y hasta en el párrafo 4, y hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma, hasta entonces un caserío. ¿Quién era el caserío? La toma. Con eso descarto la A. De mazamorreros, areneros y señoras que lavaban ropa por encargo. La toma, de nuevo, como hasta entonces un paraje, ahí está el paraje, pintoresco de casas de tapias, bareque y techos de paja. Y en cuanto al sector, me está diciendo que no es un barrio, es apenas un sector cercano en el oriente de Medellín. O sea que yo tengo como comprobar que la A, la B y la C están haciendo referencia a la toma, y la D, perdón, están haciendo referencia a la toma, mientras que la C, el texto me dice literalmente que no es un barrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo el excepto como un no, entonces sería como decir, la toma no es presentada por el autor bajo el nominativo de barrio, porque literalmente me dice que no es un barrio. Si vemos por qué la C, de acuerdo con la C, vemos ahí los fragmenticos donde me aparece la información. Perfecto. Ahí vamos muriendo poco a poco. Empezamos 75 y vamos 50. Gracias por ser los sobrevivientes. Nos quedan 7 preguntas. Si se puede. Vamos con la 17. Voraz debe entenderse como que, les voy a poner temporizador para que no se pierdan las costumbres. Un minutito y ya respondemos. Listo. Bien, ¿qué nos dice el texto sobre Voraz? Me dice, no se las quiero poner todavía porque ven la respuesta, pero me dice, en una ciudad ya metida de pies y manos en la voraz dinámica del progreso, alimentada por el auge industrial y urbanizador, ¿cierto? Bien. Sipi, no es un antónimo, Keila, no es un antónimo, realmente es el significado denotativo. Aquí podemos hablar de denotativo y connotativo. ¿Conocen más o menos los términos? Lo denotativo es el significado de diccionario, ¿cierto? El que encontramos en la mayoría de las situaciones para esa palabra. Denotativo con D de definición, que me remite al diccionario. Connotativo con D contexto, que me refiere a un contexto determinado, en este caso el texto. Cuando me dice que la dinámica de progreso es voraz, porque es el contexto que me está dando, alimentada, me dice ya metida de manos y pies en la voraz dinámica del progreso, yo puedo decir que el progreso come por glotonería, o sea, porque el voraz está calificando a progreso, no a una persona. Entonces, la D, aunque yo puedo decir que tengo un hambre voraz, o sea, que tengo un hambre enorme, no es el contexto adecuado para hablar de eso porque recae sobre progreso. Entonces la podría descartar. En el mismo sentido, puedo descartar la C. Es inclinado o dado al robo, el hurto o la rapiña. Puedo decir que el progreso roba, o sea, que el progreso se inclina por el robo, el hurto, la rapiña. Las personas roban, pero el progreso como tal no, lo estaría personificando. Entonces puedo descartar la C. ¿Sí entendemos por qué descartamos la C y la D? Porque voraz recae sobre progreso y la C y la D son explicaciones, definiciones que recaerían sobre una persona, no sobre el progreso como tal. Bien, quedamos entre la A y la B. Tayerlis, cuéntanos. Creo que se alzó. Bueno, está bien. Si algo me avisa, me interrumpe. Quedamos entre la A y la B, pero me está diciendo que es la voraz dinámica del progreso.
¿Puedo decir que el progreso entretiene y brinda descanso de las actividades habituales? No. Me quedaría la A. Lo que pasa es que la A podríamos dudar de la A porque me está diciendo que destruye y uno dice, bueno, el progreso no necesariamente tiene que ser destructivo, pero sí puedo verlo en el consumo con rapidez. Entonces tengan presente algo, la O cumple dos funciones, la O puede ser de elección, tipo si yo digo, bueno, ¿con qué vamos a escribir? ¿Con rosado o con morado? Ahí es de elección, pero si yo les digo plumígrafo o micropunta, ahí es de sinónimo. Le puedo decir micropunta o le puedo decir plumígrafo y me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, yo creo que en este caso, cuando nos dice destruye o consume con rapidez, es de elección. En algunos casos puede destruir, en algunos casos puede consumir. Y podríamos tomarlo por la parte del consume con rapidez, ¿no? Puedo decir que el progreso va consumiendo con rapidez la ciudad, porque la va cambiando, la va transformando. Y en ese caso la A sí podría encajar con lo que me están diciendo de la voraz dinámica del progreso. Si vemos por qué la A, sí, recuerden pues la función de la O. Si hay una pregunta que tiene una O, miren que en esta todas las opciones de respuesta tenía una O, recuerden la función de la O. Elección o sinonimia. ¿Listo? Perfecto. Bien, con la 17, vamos con la 18. Del párrafo 1 se desprende que la toma es, no les voy a poner temporizador, cuando la tenga. Yo tengo un pequeño problema con esta pregunta y es que ninguna me da. Pues porque cuando me dice se desprende, ¿no les parece a ustedes que esa marca es como de literariedad? ¿Cierto? Suena literal y debería ser suena inferencial y la respuesta es literal, pero es que las otras no me dan. Pillen, me dice, para empezar, la toma no es un barrio, es apenas un sector en el cercano oriente de Medellín. Entonces, literal me dice cercano oriente, ahí tendría la C, ¿cierto? ¿Y qué pasa? No puedo decir que es un barrio porque literalmente me dice que La Toma no es un barrio. Tampoco puedo decir que es parte del oriente lejano de Medellín porque me está diciendo que es en el cercano oriente, entonces eso sería contrario. Y lo más parecido a una jurisdicción, yo tengo elementos en el texto para decir que es parecido a una jurisdicción. ¿Cierto que no tenemos elementos? No. Entonces, ¿qué nos queda, muchachos? La C. Aunque la marca sea inferencial y la respuesta sea literal, es la única que encaja realmente con lo que el texto me dice. Entonces, tengo mi conflicto con la marca textual, espero haberme hecho entender del por qué. La pregunta tiene marca de inferencialidad y la respuesta es literal, pero es la más adecuada. ¿De acuerdo con la C? Bien con la C en la 18. No, el se desprende es como que sale de. O sea, si yo digo como que no sé, una tapa de cartón salió de la caja, se desprende de la caja. Entonces es un como del texto sale que la toma es, y en ese caso se podría entender como inferencial. Realmente es una marca de inferencialidad. Pero pues nada, me queda el un sector. Sí, ¿sabes por qué, Jormari? Porque me dice es apenas un sector. O sea, ni siquiera me está afirmando completamente que sea un sector. Me dice es apenas un sector. Entonces ahí sí tengo conflicto con eso. Pero bueno, la C como la menos peor, piensen en mí y digan LMP, la menos peor, fin del comunicado. Tocó poner algo y esa es la que más nos encaja, porque en varias preguntas del examen de la universidad va a pasar que toca poner algo y esa es la menos peor. Listo, de acuerdo, LMP, vamos con la 19. Les voy a dar un minutico, corre tiempo. Ya te voy a responder, Keila, eso de la anulada con la universidad, pero por ahora
Listo. Bien, yo creo que ahí había una clave y es el y hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma, porque ese y hasta ahí me lo plantean justamente después de que me dicen que nació Coltejer. Entonces nació Coltejer en 1907 y hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma. Eso generó un cambio profundo en la vida de la toma, justo por lo que hablamos ahorita de la pregunta del puente, que pusimos como excepto la de la hidroeléctrica y dejamos que la vida de la toma se veía alterada por la creación de Coltejer. Era un paraje bucólico, o sea, como campestre, con el río cristalino, con las casas de bareque, y la industria generó un cambio tremendo en el lugar. O sea que ahí es donde vemos la incidencia de Coltejer. Yo la marcaría específicamente en ese y hasta ahí. Y hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma. Eso es lo que me plantea la relación, ¿cierto? Además, que Moni y Velarde ordenaran construir la primera acequia no se relaciona con Coltejer porque de hecho es mucho antes. Que 10 cuadras más arriba se construyera la primera planta hidroeléctrica no se relaciona directamente con Coltejer porque eso no se dio para alimentar, digamos, la empresa de Coltejer. Y que se llamara Campo Alegre por el poema de Abel Farina, pues no se relaciona con Coltejer. La única en la que veo relación con Coltejer es la C por el y hasta ahí, que está relacionado con lo que me mencionan en el texto. Igual pensémoslo de esta manera. Hay una estrategia bueno, hay varias estrategias de conjunción. Ya les enseñé la de la O, que puede ser de elección o de sinonimia, pero hay otra estrategia que es la de la I, lo que une una I que no lo separe el hombre. Y yo puedo utilizar esa estrategia de dos maneras. La puedo utilizar, digamos, como en las enumeraciones. Si hay algo que está enumerado, yo no puedo separar los elementos. Mi ejemplo clásico. Le digo a mi esposo que vaya al de uno y me traiga leche, arepas, huevos y quesito. Y hay una opción de respuesta que me dice, una pregunta que me dice, Julián debe traer del de uno a arepas, de huevos, quesito. ¿Puedo escoger una opción por encima de la otra? No, me toca descartar las tres, porque es que yo le pedí las tres cosas. ¿Cómo puedo escoger una por encima de la otra? Me toca mirar si en la D me dice una opción de respuesta que diga las cosas para el desayuno. Y entonces marco esa porque me estaría, digamos, abarcando las demás. Pero si una enumeración está, las partes de una enumeración están como opciones de respuesta, las tengo que descartar, porque no puedo escoger una por encima de la otra. Si me hago entender con ese asunto de la I, lo que esté unido con una I, si está partida en las opciones de respuesta, si donde vuelva, imagínense, donde nada más me traiga los huevos o las arepas, no, muy triste. Muy triste que mi esposa tenga que dormir en el sofá, porque bien incómodo si se ve. El negrito de allá es más cómodo, este sofá cama, mandémoslo para acá. Mentiras, muchachos. Entonces, lo que une una I que no lo separe el hombre. Si hay opciones de respuesta que tienen los elementos de la lista fragmentados, no puedo escoger una por encima de la otra. Pero yo también puedo entender la estrategia de la I, lo que une una I que no lo separe el hombre, como si hay una opción de respuesta o una pregunta que tiene una I, yo puedo asumir esa respuesta, yo puedo asumir esa información con el contenido que tiene anteriormente. Porque aunque el texto, digamos, el que creó la pregunta me lo intenta separar, la información está ligada en el texto a lo demás. Entonces ese, y hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma, está ligado al así nació Coltejer. Por lo tanto, la única que de forma indirecta me menciona Coltejer, pero que me menciona Coltejer es la C. ¿Sí me hago entender con el asunto de la I? A que les estoy tirando por aquí información valiosa para que la utilicen en el examen. ¿Sí entendemos el asunto de la I? Ese, y hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma, está ligada al así nació Coltejer. Por lo tanto, es la que me muestra la incidencia de Coltejer. Bien, vamos con la 20. María Cano era, según el texto, súper literal. Entonces, háganle. Cuando tengan la respuesta, me cuentan. Como es literal, voy al texto y en el texto me dicen un grupo de entusiastas artesanos, obreros y maestras de obra proclamó a María Cano, la célebre líder sindical de entonces, ahí me está diciendo literal que es líder sindical, como la flor del trabajo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Además que las otras están demasiado chismosas, ¿no les parece?
Y es que dueña de las fondas, administradora de la cantina, la bandera, están demasiado creativas. Lo único que nos dicen de María Cano es que era la líder sindical del momento. ¿Listo? La A, sin mente, súper literal. 21. Los que proclamaron a María Cano como la flor del trabajo fueron los, excepto, literal, del pedacito que sacamos atrás, sacan esto. Volvamos a mirarlo, me voy a ir atrás, me dice un grupo de entusiastas artesanos, obreros y maestros. Artesanos la C, obreros la B, maestros la A, me quedaría como excepto la D. Listo. Y de pronto la cascarita sería que uno pensaría que son los sindicalistas, porque ella era líder sindical, pero pues el texto no me está diciendo que sean los sindicalistas. Entonces con eso me tendría que dar la D. Listo. 22, muchachos. Del texto, les voy a poner temporizador, del texto se deduce que la toma tuvo los siguientes momentos, excepto corre tiempo. Listo. ¿Qué nos dio? En ningún momento nos dicen que demuelen nada, ¿no? No hay demoliciones. Entonces, por ese lado la podría descartar. Además, las otras tengo de dónde sacarlas. Yo tengo aquí la cítica, ¿cierto? Entonces me dice, en el párrafo 1, es apenas un sector en el cercano oriente de Medellín, largo y estrecho como una longaniza, porque creció en las franjas de retiro de la quebrada Santa Elena. Entonces ahí me dice, asentamiento en las franjas de retiro de la quebrada Santa Elena. Si creció ahí fue porque ahí se asentaron las personas. Lo que hablamos ahorita con el asunto de la longaniza. O sea, el sector se hizo largo como una longaniza porque se hicieron al lado de ese lugar. Entonces, digamos que ahí vería la C. Y como es un excepto, la descarto. Luego, en el párrafo 4 me dicen que con los telares llegaron los obreros, muchos de ellos forasteros, que construyeron sus casas a la vera de la quebrada. Entonces ahí vería la D, la llegada de los obreros, y luego me dice que construyeron sus casas a la vera de la quebrada, estaría literal. Y la expansión me dice, me lo dice cuando me plantea que la toma se fue densificando y expandiendo paralela a la vecina calle Ayacucho, que tuvo tranvía a partir de 1921. Ahí veo esa expansión. Mientras que la B, en ningún momento me dicen que se demuela algo. Listo. Bien, ahí vemos por qué la B. Era una pregunta como de ir al texto y buscar. Por eso les di el minuto. Yo sé que estamos así como, sí, terminemos. Pero les di el minuto porque esa pregunta es de ir y verificar. Tómense el tiempo, muchachos. Hay preguntas que son muy fáciles y que a veces no sacamos por ir, digamos, de una, corriendo, ¿cierto? Entonces ténganlo ahí como al pendiente. Bien, la última pregunta, muchachos. El contraste que resulta más llamativo para el autor es, les voy a poner el temporizador, un minutito, corre tiempo.
Listo. A mí me parecía que todo lo que pusiera era un juicio, ¿no? Pues porque el contraste más llamativo para el autor, vaya, pregúntele a él, porque a mí, yo que voy a saber cuáles son los gustos del autor. Pero mentira, realmente la podemos sacar en relación a la cantidad de información que nos dan, digamos, como al respecto, ¿no? Donde de pronto profundiza más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los obreros forasteros a duras penas nos dicen que algunos alquilaban, pero no me profundiza en ello. Las casas de los obreros de Coltejer y los inquilinatos, yo siento que podrían ser las mismas. O sea, los obreros de Coltejer seguramente vivían en los inquilinatos, ¿cierto? Quedaría entre la A y la D, y pues sí me habla de barrios existentes y barrios nacientes cuando me mencionan Boston y por el otro lado, Enciso y Villahermosa, creo, pero yo siento que hace más descripción ay, esperen, no está el... De hecho, se me juntaron con el del elefante. No está la respuesta, pero el contraste más marcado, muchachos, no sé por qué aquí no está la respuesta. El contraste más marcado para mí sería el de la A, ¿no? O sea, como que profundiza más en este asunto. De hecho, me dice como que la toma se fue pues densificando y expandiendo paralela a la vecina calle Ayacucho, que tuvo tranvía a partir de 1921 y era el eje vial de Buenos Aires, un barrio pinchado en ese entonces, sembrado de... no, esperen, no es esa parte. Esos serían los barrios. Esperen. Las casas de tapia y los techos de paja, me lo dicen. Bueno, sí. Y hasta ahí llegó la bucólica vía de la toma, perdón, hasta entonces un caserío de mazamorreros, areneros y señoras que lavaban ropa por encargo, un paraje pintoresco de casas de tapia, bareque y techos de paja, con charcos cristalinos donde iban a pasear las gentes de la ciudad. ¿No sienten ustedes de pronto que la A es donde tiene mayor cantidad de información? O sea, donde profundiza en la descripción. Porque está intentando comparar ese paraje, esa descripción bucólica de la toma, con las casas de Buenos Aires, llenas de familias conspicuas, el barrio pinchado, como que simplemente por cantidad de información. En la A me profundiza más en el contraste, mientras que en la B, la C y la D me los mencionan y ya. Y por eso la respuesta correcta sería la A. ¿Sí vemos por qué la A? ¿Sí? Y les doy otra razón. Esperen que les doy otra razón. Si tenían dudas con la D, porque veo que varios tenían la D, un contraste, ¿qué me implica? ¿Qué me piden en un contraste? La palabra contraste, ¿a qué me refiere? ¿A qué me remite? Opuestos, sí, pi. Lo contrario, el contraste son antónimos. Y aunque tienen un punto opuesto, los barrios existentes y los barrios nacientes, pues porque unos ya existían y otros están naciendo, en realidad tienen un punto en común muy importante en el texto, y es que ambos están cambiando por la dinámica voraz del progreso. Tanto los barrios nuevos como los barrios que ya estaban se están modificando por el progreso, y sobre todo ahí, según lo dice el texto, por Coltejer. Entonces no sería propiamente un contraste, o no sería el contraste más marcado, porque tienen un punto en común. En cambio, la descripción de la toma versus el barrio de Buenos Aires sí es opuesto, porque el otro es el primo pobre y este es el pinchado. Entonces ahí, digamos, como se ve más una oposición. Y en ese caso la A también sería más adecuada por eso. ¿La vemos? ¿Entendemos por qué la A? Bien con la A. ¿Tipi? ¿De acuerdo? Que de hecho yo aquí tenía el textico. Y bueno, aquí llegamos al... Muchas gracias, muchachos. Con eso terminamos el texto 1. ¿Cómo se sintieron haciendo un examen real? Pues no fue el examen completo, faltan las otras 17 preguntas. Yo en esas diapositivas no las tengo, pero las tengo en otras diapositivas. Voy a ver si se las busco y se las mando, pero creo que es muy importante que hiciéramos este ejercicio antes del examen, porque nos puede dar, digamos, como la idea de cómo aplicar la teoría, de cómo maniobrar, digamos, con esto. Y en cuanto a las 3 clases, los que de pronto pudieron estar en las 3, evaluemos rápidamente el espacio. ¿Les gustó? ¿Les parece pertinente? ¿Seguimos haciendo estos espacios?
Ojalá que sí, Ali, que esa sea la vencida. Me escribe y me dice, profe, si fue la vencida. Por favor, me hará muy feliz. Cuídense mucho, muchachos, cuiden su mentecita este fin de semana, no me pongan a tomar, no me pongan a rumbear, creen un cuadernito y lo ponen en la cocina y le dicen al papá, a la mamá, al novio, cualquier agravio que tengan en mi contra me lo escriben en el cuadernito y hablamos después del examen. Necesito que estén lo más tranquilos posibles, física y emocionalmente, para que el día del examen puedan dar todo de ustedes. Y pues nada, espero que esta voz chillona les hable allá y les sirva para alguna cosita en el examen. Sí, lo mejor, los mejores éxitos para todos, muchachos, que lo que sean, lo que crean, el universo, el cosmos, Alá, Dios, en lo que crean, los acompañe, sobre todo para que les dé tranquilidad. La capacidad usted la tiene. Y pues nada, cualquier cosita me están contando, estamos hablando por ahí. Chao, chicuelos. Que estén muy bien. Gracias por los espacios. Gracias a ustedes porque ustedes son los que le dan vida a esto. Que estén muy bien. Chao, chicos. Bye, profe, gracias. Con todo el gusto. Chao.